Hoy veremos el desarrollo del aprendizaje del ser humano en sus diferentes etapas diferenciadas por Papalia y Piaget. La primera etapa que conoceremos es la etapa prenatal. Esta es la etapa de inicio del ser humano y se presenta desde el día de la concepción y culmina en el nacimiento. Durante las primeras semanas de gestación se forma la estructura básica del cuerpo, como lo son las extremidades, los rasgos faciales, el oído, el cerebro, la columna vertebral y la médula y el encéfalo. Aquí tiene su origen el sistema nervioso, el cual es el encargado de coordinar y armonizar nuestro sistema para que nuestro cuerpo funcione óptimamente. El sistema nervioso es el encargado principal de nuestro sistema motor, o sea, que es el encargado de generar todos los movimientos corporales. Él comunica nuestro sistema por medio de impulsos, que son los encargados de enviar información a todo nuestro cuerpo, así generando respuestas. Este trabaja en 3 subsistemas, los cuales son sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Durante la gestación se desarrolla uno de los subsistemas, el sistema nervioso central. Este se compone de médula espinal, que es por donde viaja la información, y del encéfalo, que es donde se recepciona la información. Él es el encargado de nuestros procesos mentales, por lo que recoge toda la información que perciben nuestros sentidos. Por ejemplo, al desarrollarse el oído, el feto desde el vientre comienza el proceso de asimilación de sonidos y de reconocimiento de la voz de los seres más cercanos como los padres y hermanos. Crean preferencia por la voz de la madre. La segunda etapa que conoceremos es la etapa de la infancia, que inicia con el nacimiento y culmina a los 3 años. Al nacer, el ser humano crea un rápido crecimiento del físico y un desarrollo en las destrezas motrices. Entre los 0 y 2 años se activa la fase sensoriomotriz de Piaget, por lo que comienzan a coordinar la información sensorial y formulan respuestas. Para generar estas respuestas, es necesario que los impulsos nerviosos viajen, y para esto se necesita de la ayuda de las neuronas. Las neuronas son las encargadas de transportar y recibir los impulsos nerviosos, conectando el sistema nervioso central con el cuerpo. Estas se componen de el soma, que tiene el control neuronal, y del axón, que conduce los impulsos nerviosos. En el soma encontramos el núcleo, el cual contiene la información. Las dendritas, que son las encargadas de recibir la información. Luego, en el axón, encontramos la vaina de mielina, gran fuente de alimento y encargada de proteger el axón. El nado de Ranvier, que transmite los impulsos velozmente, y los botones sinápticos, que envían el impulso e información a las otras neuronas. Volviendo a la infancia, logramos identificar que se incrementa la complejidad del cerebro, por lo que están presentes las capacidades de aprender y recordar información. Los niños aprenden por medio de la imitación, por lo que a medida que van creciendo se logra la comprensión y el uso del lenguaje. Desde pequeños se crea el apego a los padres y a otros familiares que forman parte de su círculo más cercano. Crean sentimientos, por lo que desarrollan la autoconciencia. Al ir creciendo, los niños van dejando esa dependencia y comienzan a ser más autónomos. Así también aprenden a sociabilizar con sus pares. La tercera etapa por la que pasa el ser humano es conocida como la niñez, que se desarrolla entre los 3 a los 6 años. Aquí el crecimiento es constante. Sus facciones empiezan a parecerse más a las de un adulto. La familia sigue siendo el centro de su vida social. En la niñez se mejora la coordinación motora gruesa y la coordinación motora fina, y también
se le complementa la fuerza, que les permite hacer muchas más actividades físicas. Por lo general, cuando los niños crecen, se les reduce el apetito y se crean problemas del sueño. En esta etapa se comienza la fase preoperacional, en la cual se desarrolla el pensamiento simbólico y también generan el egocentrismo. En esta etapa, por lo general, inician la educación primaria. Comienzan a sociabilizar con sus pares y crean juegos con mucha más imaginación. Se desarrolla la identidad de género y la autoestima, por lo que la comprensión de los sentimientos se hace más compleja. Aquí también se consolida la memoria y el lenguaje. La inteligencia es cada vez más predecible, pero aún así son inmaduros cognitivamente, por lo que crean ideas ilógicas, aumentando su iniciativa y creatividad, por lo que pueden crear actividades en las que por su constante curiosidad se exponen a ciertos peligros, como por ejemplo tocar cosas calientes, caerse, golpearse, entre otras. Estas les pueden producir dolor. ¿Por qué sentirán dolor? La razón por la que en estas circunstancias sienten dolor es gracias al sistema nervioso periférico. Este es el conjunto de haces y fibras nerviosas sensoriales, que son las vías aferentes, y el conjunto de haces y fibras nerviosas motoras, que son las vías eferentes. Pero la pregunta que puede estar surgiendo ahora es: ¿y cómo funciona el sistema nervioso periférico? ¿Y qué son las vías aferentes y eferentes? Bueno, las responderemos a continuación. El sistema nervioso periférico trabaja junto a la vía aferente sensorial. Esta es la encargada de percibir un acontecimiento que ocurre a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando te pegas en el dedo pequeño del pie. Al golpearte, se activan las neuronas sensitivas, enviando un impulso por medio del conducto aferente hasta el sistema nervioso central, ya antes mencionado. Al llegar al sistema nervioso central, la neurona receptora envía la información hasta el encéfalo, en donde se crea una respuesta, la cual viaja por la médula espinal hasta la vía eferente motora. Esta se encarga de enviar una respuesta o reacción motora a nuestro cuerpo, o sea, a los músculos y glándulas. Ahora veremos la etapa de la niñez media. Esta se identifica entre los 6 a los 11 años. En esta etapa el crecimiento se ve mucho más lento. Se incrementan las habilidades de memoria y aprendizaje. Se suelen identificar enfermedades respiratorias. Aún así, sigue siendo una de las mejores etapas en la evolución del ser humano. Se disminuye el egocentrismo y también pasan a la fase de operaciones concretas, de Piaget, que se ve desde los 7 a los 11 años, comenzando a pensar en forma lógica y concreta. Gracias a los avances cognitivos, a los niños se les permite el acceso a la educación formal. En esta etapa, los amigos y compañeros pasan a ser de una gran importancia, por lo que los padres comienzan a perder un poco el control sobre el niño. Al ingresar la educación formal, se ve el aumento de la fuerza y de las capacidades de realizar otro tipo de actividades deportivas, como correr campeonatos, jugar en un equipo de fútbol, entre otras. Esta etapa es fundamental para identificar las necesidades educativas especiales. La siguiente etapa es conocida por la adolescencia, que comprende desde los 11 a los 20 años. Aquí, el humano comienza a prepararse para la adultez, por lo que en su evolución física se identifican grandes cambios físicos, como lo son la musculatura, la madurez reproductiva y los temores de enfermedades por mal comportamiento, como lo son las drogas y los trastornos alimenticios. A pesar de presentar madurez reproductiva, aún siguen siendo inmaduros para poder reproducirse. En esta etapa
comienzan con la búsqueda de su propia identidad e identidad sexual, por lo que son vulnerables a malas influencias. En general, las relaciones con los padres son buenas mientras haya comunicación. También se inicia la fase de operaciones formales. Esta es la última fase de Piaget, la cual se lleva desde los 11 en adelante. Aquí comienzan a desarrollar capacidades del pensamiento abstracto y el razonamiento científico, por lo que en la educación se centran en la preparación para la universidad. Continuaremos con la etapa de la adultez. Esta etapa se lleva a cabo entre los 20 a los 40 años. Aquí los pensamientos y juicios morales adquieren mayor complejidad y las condiciones físicas alcanzan su máximo nivel. Pero todo esto depende de las elecciones de vida, ya que influyen en el estado de salud, por lo que a gran parte de los adultos se les disminuye la capacidad física. Bien, se establece ya un estilo y personalidad, aunque esto igual varía según las circunstancias de la vida. Se logran llevar a cabo elecciones educativas y también laborales, por lo que se establecen relaciones íntimas como amistades y también relaciones amorosas. Pero no siempre suelen ser duraderas. En algunos casos se logran mantener las amistades y las relaciones amorosas llegan hasta el matrimonio. La etapa que veremos ahora será la etapa de la adultez media. Esta se lleva a cabo entre los 40 y los 65 años. Durante esta etapa se ve un lento deterioro de las capacidades sensoriales. Las mujeres sufren la menopausia y los hombres comienzan con la andropausia. También se ve una vulnerabilidad en la salud y el vigor y la resistencia. Esto varía según la persona. Las capacidades creativas van en descenso, pero las habilidades mentales llegan a su máximo potencial. Se eleva la competencia y la capacidad de resolver problemas. Aquí continúa el desarrollo de la identidad, ya que esta etapa es conocida como la mitad de la vida. Algunos logran alcanzar el éxito profesional y generan ganancias, pero algunos presentan agotamiento y hasta cambios de profesión. El agotamiento a veces se debe a que en esta etapa se cruza el deber de cuidar a los hijos y también el deber de cuidar a los padres, por lo que hace surgir tensiones. Aún así, al llegar el día que los hijos son completamente maduros y se van de casa, queda ese famoso síntoma conocido como el nido vacío. Ahora veremos la última etapa del ciclo de la vida, que es la adultez tardía. Esta inicia a los 65 años y culmina con la muerte. En esta etapa se ve un deterioro en las capacidades físicas y de la salud, aunque las personas activas se tarda un poco más en notar estos cambios. La capacidad sensorial se daña, por lo que las reacciones son mucho más lentas. La capacidad de memoria e inteligencia se deterioran, pero aún así buscan maneras de compensarla. Gran parte de las personas que encontramos en esta etapa están totalmente alerta. También comienzan los retiros y jubilaciones, por lo que comienzan a tener mucho más tiempo libre. Y empiezan la búsqueda del significado de la vida. Esto pasa a ser muy importante para ellos. También desarrollan estrategias, ya que se enfrentan a la pérdida de seres cercanos y también queridos. Aquí culminamos con el desarrollo del aprendizaje del ser humano.